En las oscuras noches de Puebla, cuando la niebla cubre las calles empedradas y el viento parece susurrar entre las ruinas, algo se despierta. Una figura encapuchada, un monje cuya mirada helada devora el alma de aquellos que se cruzan en su camino. El monje negro. Durante siglos, su sombra ha acechado los rincones olvidados de la ciudad, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes para desafiar su maldición. Nadie ha logrado escapar. Nadie ha regresado. Ahora, las ruinas del convento de San Francisco, marcadas por un oscuro secreto, están siendo desenterradas. Jóvenes escépticos se atreven a entrar buscando pruebas del terror. Pero lo que encuentran es mucho más que una leyenda. Los gritos de los desaparecidos resuenan entre las paredes y la sombra del monje negro se extiende más allá de lo que pueden ver. ¿Te atreverás a enfrentarlo? Porque aquellos que miran en sus ojos nunca vuelven a despertar. La leyenda comenzó hace siglos, cuando el convento de San Francisco, uno de los más antiguos de Puebla, fue escenario de extraños sucesos. Un monje llegó una fría noche de invierno, su rostro oculto bajo la capucha de su túnica negra. Nadie lo vio llegar, pero su presencia, fría y densa, se sintió de inmediato. Los frailes que lo recibieron lo miraban con desconfianza, pues algo en su mirada helada les hacía sentir que no era uno de los suyos. Las primeras noches transcurrieron en silencio, pero poco a poco comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Las campanas de la iglesia sonaban a medianoche sin razón alguna, como si alguien estuviera tocándolas desde el interior de la torre. Durante esas mismas noches, algunos frailes afirmaron haber escuchado susurros provenientes de las paredes del convento. El monje, en su rincón más apartado, nunca se movía. Siempre estaba allí, de pie frente a una vieja estatua de San Francisco, sumido en una profunda meditación, con los ojos cerrados. Pero había algo extraño en su silencio, algo inquietante en la quietud de su figura. Un joven fraile, que aún no había caído bajo el hechizo del miedo, decidió acercarse una noche a la figura del monje negro. Lo vio arrodillado ante la estatua, sus manos unidas en oración. Se acercó en silencio y cuando estuvo a pocos pasos de él, algo extraño ocurrió. Las velas que estaban encendidas de repente se apagaron y la habitación se sumió en una oscuridad total. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, y el joven sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. En ese preciso momento, el monje levantó la cabeza y abrió los ojos. Sus ojos eran negros como la oscuridad misma, sin pupilas, como pozos vacíos que devoraban todo a su paso. El joven intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Un sudor frío cubría su piel y sin poder moverse, observó cómo la figura del monje se desvanecía lentamente ante él, como si se disolviera en el aire, pero no desapareció completamente. En lugar de eso,
Su sombra permaneció proyectada en las paredes, una sombra que no correspondía con la figura real del monje. Esa noche, el joven fraile no pudo dormir. Se quedó despierto, escuchando los susurros que crecían más intensos con cada hora que pasaba. En la oscuridad de su celda, sentía que algo lo observaba desde el umbral, algo que no tenía rostro. Los susurros hablaban de un pacto antiguo, un pacto que el monje negro había sellado con fuerzas oscuras y que lo mantenía prisionero en el convento, condenado a vagar entre los vivos y los muertos. Poco después, comenzaron a desaparecer otros frailes. En la mañana sus camas estaban vacías, pero no había rastro de ellos. No había puertas abiertas ni ventanas rotas. Nadie sabía a dónde se habían ido. Lo único que quedaba de ellos eran sus rosarios rotos, tirados en los pasillos del convento. Una noche, la tormenta se desató con tal furia que el convento fue sacudido hasta sus cimientos. El monje negro apareció en la capilla, caminando con paso lento pero firme. Su túnica negra flotaba como una sombra que se extendía por toda la iglesia, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Los frailes intentaron escapar, pero las puertas se cerraron de golpe, dejando a todos atrapados dentro. Una risa profunda, llena de desesperación y sufrimiento, comenzó a resonar por todo el convento. El monje negro comenzó a caminar entre ellos, tocando sus rostros con las yemas de sus dedos. A cada toque, los frailes caían al suelo, inmóviles, con sus ojos abiertos pero vacíos, como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. Con el último aliento de vida, el joven fraile que sobrevivió a la masacre escapó al amanecer, dejando atrás un convento vacío, sucio y marcado por el terror. La figura del monje negro se desvaneció en las sombras, pero su presencia, fría y mortal, seguía pesando sobre Puebla. Hoy en día, los más valientes que se atreven a recorrer las calles más oscuras de la ciudad aseguran haber visto una figura encapuchada cruzando los antiguos puentes y callejones. Se dice que el monje negro sigue buscando nuevas almas que recolectar, llevando con él la maldición que lo mantiene prisionero entre el mundo de los vivos y los muertos. Una noche, durante un día de tormenta, un anciano sacerdote que había oído hablar de los horrores ocurridos en el convento, decidió investigar. Había sido un joven fraile en ese mismo lugar muchos años atrás, pero nunca había oído hablar de las desapariciones o del monje negro. Curioso, decidió volver al convento, esperando que los rumores fueran solo supersticiones. Cuando llegó, la tormenta había amainado, pero un frío extraño se había apoderado del aire. El convento estaba en total silencio. Se adentró en la iglesia y comenzó a rezar, esperando que el monje negro no estuviera allí, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las velas de la capilla parpadearon como si una ráfaga de viento las hubiera soplado, aunque las ventanas estaban cerradas. En el altar, donde antes siempre había una figura de Cristo, había una oscura figura cubierta con una capa negra, de pie,
en absoluto silencio. El sacerdote intentó acercarse, pero algo lo detuvo en seco. A medida que se aproximaba, la figura comenzó a moverse lentamente, caminando sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. El sacerdote sintió una presión sobre su pecho, como si el aire estuviera siendo succionado de sus pulmones. Alzó la mano para bendecir a la figura, pero antes de que pudiera hacer el signo de la cruz, la figura levantó la cabeza y lo miró. Los ojos del monje brillaron con una luz oscura e inhumana, y una sensación de terror absoluto lo envolvió. En un grito ahogado, el sacerdote trató de huir, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverse. La figura del monje negro se acercó, y con un toque helado sobre su pecho, sus ojos desaparecieron en su interior, como si fuera absorbido por la oscuridad. En ese instante, el sacerdote cayó al suelo, sin vida, su cuerpo vacío como una cáscara. Nadie supo qué ocurrió con él, pero algunos aseguran que su alma quedó atrapada en el convento, buscando liberar a otros con su grito eterno. Años después, cuando el convento de San Francisco fue finalmente abandonado, algunos pobladores de Puebla se atrevían a explorar sus ruinas. Aquella noche, 3 jóvenes decidieron entrar, desafiando las leyendas del monje negro. Llevaban linternas y cámaras, buscando grabar pruebas del terror que se rumoreaba en las viejas historias. Uno de ellos, llamado Miguel, era el más escéptico. «Son solo leyendas», decía mientras avanzaba hacia el altar del convento, burlándose del pasado. Pero en el momento en que cruzaron el umbral de la iglesia, fue entonces cuando un susurro rasgado como un viento helado cortó el aire, llenando la sala con una sensación de desesperación. El monje negro apareció ante ellos, de pie en el mismo lugar donde había desaparecido años atrás. Sus ojos brillaban de un modo antinatural, mientras su cuerpo se desvanecía y se materializaba como una sombra en movimiento. La figura parecía crecer y encogerse, un ser que no pertenecía a este mundo. Miguel, creyendo que era solo un truco, se acercó para desafiarlo, pero en el momento en que lo hizo, la sombra del monje lo envolvió. Miguel cayó al suelo. Su piel se desintegró al contacto con la sombra, y su grito fue absorbido en el aire, como si nunca hubiera existido. Los otros 2 jóvenes, aterrados, intentaron huir, pero las puertas se cerraron de golpe. El monje negro, ahora más grande que nunca, caminó hacia ellos con una lentitud inquietante. En ese instante, uno de los jóvenes, llamado Carla, gritó por su vida. «Por favor, déjanos ir», suplicó, pero la figura no respondió. Solo se acercó lentamente, y mientras lo hacía, la sombra que proyectaba comenzó a alargarse, como si estuviera engullendo el convento entero. De pronto, las paredes del convento comenzaron a crujir, y la iglesia se llenó de una niebla espesa y densa que empezó a envolverlos. Un frío mortal se apoderó de ellos, y el tiempo parecía detenerse. El otro joven, Fernando,
Intentó rezar, pero su voz se ahogó, y pronto vio cómo las paredes del convento comenzaron a desmoronarse, como si el lugar entero estuviera siendo tragado por la tierra. Mientras la niebla se cerraba a su alrededor, un último susurro, el mismo que había oído en su mente antes de entrar, resonó en sus oídos. El monje negro nunca deja escapar a sus víctimas. Pero lo que ninguno sabe es que el monje negro no es solo un espectro del pasado. Cuando la niebla cae sobre Puebla y las sombras se alargan, aquellos que se atreven a adentrarse en su oscuridad son arrastrados hacia algo mucho más profundo. Un misterio que trasciende el tiempo y la muerte misma. Los secretos del convento de San Francisco, olvidados por generaciones, están a punto de ser revelados. ¿Quién es el verdadero origen de la maldición que mantiene prisionero al monje negro? Descúbrelo si te atreves. Te atreves a desvelar la verdad oculta tras su mirada vacía. Suscríbete a Clave Oculta para recibir acceso exclusivo a los secretos más oscuros, las leyendas que jamás han sido contadas y los enigmas que se esconden en las sombras, porque lo que está enterrado en el pasado nunca permanece en silencio por siempre. No dejes que la oscuridad te alcance. Haz clic para unirte a la clave que desbloquea lo desconocido.